Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos muffins de cereza. Hoy les traigo unos muffins de cereza. Para quienes no los conocen, los muffins son muy fáciles de preparar, no necesitan mucho tiempo de batido, es muy rápido, práctico y además no lleva casi decoración. Así que esta es una receta ideal para dos desayunos y para merendar. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Aprovechando que estamos en temporada de cereza y que las conseguimos tan bonitas, vamos a preparar estos muffins que además los podemos disfrutar calientes o a temperatura ambiente. Así que, ¡vamos con la receta! Deliciosos muffins de cerezas. La receta escrita al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Lo primero que debemos hacer es lavar nuestras cerezas y cortarlas, quitándole la semilla y el palito. Y nos reservamos algunas enteras que serán perfectas para decorar. En un bol colocamos nuestros huevos y los batimos ligeramente. Incorporamos la leche descremada o desnatada, la vainilla y mezclamos bien. Ahora vamos a incorporar nuestra mantequilla que debe estar bien blandita o si lo prefieres puedes colocarla líquida para que así se integre mejor. Y reservamos. En otro bol vamos a tamizar la harina, que puede ser harina todo uso o harina floja. Incorporamos la levadura química o polvo de hornear y una vez esté todo perfectamente tamizado, incorporamos el azúcar y las semillas de amapola. Las semillas de amapola son completamente opcional, pero a mí me encantan, aparte que le da ese toquecito tan especial dentro del muffin. Colocamos la sal junto con los secos y removemos bien. Ahora vamos a verter nuestras cerezas cortadas a la mezcla de los secos. De esta forma quedarán todas perfectamente repartidas entre todos los muffins, evitando así irse al fondo. Ahora vamos a verter un poco de los secos en los líquidos para que sea más fácil de integrar. Y luego podemos colocar el resto de los secos. Movemos ligeramente y una vez ya no veas resto de harina, estará lista tu mezcla, la cual tiene una textura bastante densa. Para hornear vamos a usar unos capacillos que sean para muffins. O si no tienes, puedes utilizar también los capacillos que son para cupcakes. Vertemos nuestra mezcla dentro de los capacillos, llenando hasta las 3/4 partes. Y llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados de 18 a 25 minutos. El tiempo va a variar dependiendo del molde que estés utilizando y también de tu horno. Yo he horneado con calor arriba y abajo y con ventilador. Pero si tu horno es de gas y tienes solamente calor abajo, entonces colocas tu bandeja lo más arriba posible, dejando un espacio para que tus muffins crezcan. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips. Y aparte de eso, en este fin de semana vas a encontrar un pequeño regalito que estará solamente disponible en la app. Estará listo cuando lo pinchas con un palito y este sale limpio y seco. Estando aún calientes, pasamos nuestros muffins a la rejilla. Para decorar puedes utilizar el chocolate de tu preferencia, ya sea chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate oscuro, el que tengas en casa. Derretimos el chocolate ya sea a baño María o en el microondas. Si derrites el chocolate en el microondas, recuerda hacerlo de tanda en tandas. Solamente unos 3 o 4 segundos sacamos, removemos y volvemos a colocar. De esta forma evitarás que se te queme. Aplicamos inmediatamente nuestro chocolate sobre nuestros muffins calientes. No hace falta colocarle mucho chocolate, con lo que una cucharadita será más que suficiente. Y como guinda para nuestros muffins, una cereza. Lo cual hace que estos muffins sean realmente apetecibles. Para presentarlos puedes utilizar los capacillos o también los puedes sacar de él, ya que son bastante llamativos con o sin el capacillo. He realizado un corte para que aprecies la miga de estos muffins y también para que aprecies cómo internamente están repletos de cerezas. Estos muffins se mantienen perfectos durante 3 días
Eso sí, te recomiendo que ya al siguiente día que lo vayas a guardar, ya déjalo en la nevera bien tapado para que no se seque. Y en el momento de disfrutarlo, le das un golpecito en el microondas, ya que son realmente deliciosos, es calientes y a temperatura ambiente. Espero te animes a realizar estos muffins que están ideales para desayunar o merendar. Así que no pierdas ni un segundo más. Y si tienes cereza en casa, ve rápido a prepararlos porque son realmente deliciosos. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, no olvides darle al me gusta y compartir con tus amigos. Tu me gusta y tus comentarios me ayudan muchísimo, así que no dejes de hacerlo, ya que para mí es algo muy importante. Así que nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!